Buenas tardes para todos. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Buenas doctor. tardes, doctor. ¿Qué tal? Saludo de Misiones. Buenas tardes para todos. Buenas tardes para nuestro disertante, el Buenas doctor tardes. Alberto Elizabetsky, que es un gran maestro de la mediación de nuestro país hermano Argentina. El vasto currículum que vamos a mencionar, hicimos un pequeño resumen. Antes que nada, mi querido doctor, le damos la bienvenida. Mi nombre es David Soto. Yo soy coordinador académico de la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo, denominado UTCD. Asimismo, también estamos en convenio con un gremio de abogados, el cual es la Alianza Nacional de Abogados del Paraguay. Nos place que haya aceptado esta invitación y en representación de la doctora Inés López de Sugasti, quien es la rectora de la universidad, lastimosamente por problemas de salud no va a poder estar hoy en la jornada, ¿verdad? Porque se encuentra pero muy complicado de salud, ¿verdad? Asimismo, le agradecemos por este espacio de tiempo. Le agradecemos por la oportunidad que nos da a nosotros como cursantes de este diplomado, el cual fue declarado de interés institucional por el Consejo de la Magistratura en sesión plenaria del 6 de mayo del 2024. Asimismo, quiero comentar brevemente el currículum vitae de nuestro querido conferencista. Él es director de posgrado en resolución de conflictos de la Universidad Nacional 3 de Febrero, director del Observatorio del Conciliatorio de la Universidad Nacional 3 de Febrero. Asimismo, es director general de eventos virtuales y servicio interactivo de educación a distancia. Es director de la ODR Latinoamericana, red social especializada declarada Embajada de Paz por la Fundación Mil Milenios de Paz, PACE Fundación de la UNESCO. Asimismo, mi querido doctor, te damos la bienvenida a todo Paraguay. Tiene la palabra, mi querido doctor. Bueno, muchas gracias, estimado. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Yo no sé si van a encender las cámaras o todas van a mantener las cámaras apagadas. Usted, mi querido doctor, si quiere, encendemos las cámaras, depende de usted. Claro, me parece así, nos vemos y conversamos, porque si no, va a ser una cosa muy de mucha soledad. Sí. Señores, señoras, queridos cursantes, por favor, vamos a encender las cámaras, como lo pide nuestro conferencista. Sí, bueno, buenas tardes nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a utilizar un poquito de la tarde para conversar acerca de algunos aspectos vinculados con lo que es el uso de las tecnologías de información y comunicación y su utilización en la resolución de conflictos. Yo no sé, son todos abogados, abogadas, todos mediadores, en camino a hacerlo. Tenemos la mayoría, el 90% de todos los que van a participar son abogados con matrícula. Asimismo, hay algunos que son docentes de colegios y de escuelas y algunos somos mediadores. Todos los que están en el curso del diplomado van a aprobar por la matrícula, el cual es expedida por la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Bueno, todos ustedes normalmente me imagino que se habrán entrenado o se estarán entrenando, inclusive quizás como parte de la formación, como mediadores o mediadoras o en camino a ello, y todos tendrán claro que los métodos no adversariales de resolución de conflicto
son 4, ¿sí? Negociación, mediación, facilitación y conciliación. A partir de que los métodos no adversariales autocompositivos de resolución de conflictos son 4, hay un método adversarial adecuado de resolución de conflictos, que es el arbitraje. Por lo tanto, entre los métodos alternos o adecuados de resolución de conflicto hay 5. 4 que son no adversariales, vale decir autocompositivos, vale decir que las partes son dueñas del acuerdo o del no acuerdo, y uno que es heterocompositivo. Y en el caso de los heterocompositivos, estamos hablando de que hay un tercero, pues árbitro, que es quien toma la decisión por las partes. ¿Me están escuchando bien, Joel? ¿El Perfecto, audio? John. Bueno, Perfecto. entonces, en un momento dado, todo este paquete de métodos adecuados de resolución de conflictos comenzó a ser atravesado por las, en ese momento, llamadas nuevas tecnologías de información y comunicación. El atravesamiento de los métodos de resolución de conflicto y las nuevas tecnologías tiene una denominación como campo disciplinar, que son las ODR. Las ODR son las siglas en inglés de un espacio llamado Online Dispute Resolution, o sea, resolución de disputas en línea. En español, ese espacio lo denominamos, tal como les dije, resolución de disputas en línea, RDL, o también solución de controversias en línea, o también resolución de conflictos a distancia. Vale decir, todos aquellos espacios donde las tecnologías de información y comunicación atraviesan la resolución de conflictos se denomina ODR. ¿Habían ustedes oído hablar de las ODR? Si me quieren responder por el canal de chat o me quieren responder por voz. Yo por lo menos, doctor, es la primera vez que escucho. Remigio, muy bien. Es la primera vez que escucha el término ODR. Bueno, cualquier bibliografía que ustedes vayan a visitar en el último tiempo, habla de ODR como una marca. Cuando decimos que algo es ODR, estamos diciendo que vamos a intentar, vamos a procurar resolver los conflictos utilizando las nuevas tecnologías de información y comunicación. Estos conflictos se pueden resolver de manera sincrónica. ¿Saben ustedes lo que es algo sincrónico? Algo simultáneo, doctor. Correcto. Este episodio que nosotros tenemos en este momento vía Meet Remigio es un episodio sincrónico. Entonces puede ser un episodio sincrónico de educación que se parece a un chat. Vale decir, para que en un momento determinado se pueda llevar adelante una mediación a distancia, lo que requerimos, lo que procuramos es que tanto las partes como el mediador estén conectados simultáneamente, estén conectados sincrónicamente, estén conectados en tiempo real. También hay sistemas, métodos a distancia de resolución de conflictos asincrónicos, es decir, que se parecen más a un mail.
Yo accedo a una plataforma en un momento determinado y en otro momento determinado la otra parte o el mediador responde. Entonces, ese mecanismo de resolución de conflictos a distancia se llama asincrónico. Y hay un tercer modelo de resolución de conflictos a distancia que se llama blended o mezcla o híbrido. Parte del proceso se lleva adelante de manera asincrónica, la creación del expediente, la convocatoria a las partes, después se accede a una instancia sincrónica donde se lleva adelante la audiencia de mediación y a posteriori se termina de manera asincrónica, por ejemplo, para el proceso de PIB. O sea que cuando ustedes se enfrentan mecanismos de ODR, ya sea dentro de Paraguay, dentro de una ciudad de Paraguay, o entre Paraguay y el exterior, tienen tres maneras de trabajar. De manera sincrónica, de manera asincrónica o de manera mixta o híbrida. Existen hoy en día plataformas, sistemas, software, ¿sí? Software, no hardware, software, que tienen en sí mismo desarrollado toda una plataforma para un proceso de mediación a distancia. Y eso se llama cibermediación. Utilización de plataformas, después les voy a nombrar algunas, que ya están preparadas desde el principio hasta el final de un proceso de mediación. Y después están las otras que se llaman plataformas o sistemas de tecnomediación, donde el mediador o el Estado, dependiendo cuáles sean las características, recurre a una plataforma como esta, que es el Google Meet, o como el Zoom, o como Webex, o como GoToMeeting, o cualquiera de las plataformas que hay disponibles en el mercado, y la utiliza para una parte del proceso de mediación, que es solamente la reunión. El resto lo tiene que sufrir con otros servicios o sistemas para manejar el caso antes de llegar a la audiencia o para la firma del acuerdo o el no acuerdo de mediación realizado a distancia. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Ana María me dice que no. Bueno, gracias. Yo les propongo que me interrumpan y me pregunten si hay algo que no queda claro, porque así hacemos un poco más interactiva la charla. Bueno, ustedes usan Zoom en la praxis profesional, lo hacen cuando tienen que trabajar, usan mecanismos a distancia o solo lo utilizan para tomar clase y el resto de la actividad profesional es presencial. No, Hasta profesor, el que momento nosotros en las clases, yo por lo menos en la clase solemos usar, pero en otras circunstancias no. Bueno, hay un camino muy interesante y muy desafiante para ustedes para recorrer. Entonces, dentro de esto que ya acordamos que se llama ODR, hay muchas variantes, vertientes que se están utilizando en el mundo. Y hay todo un glosario, una serie de palabras que ustedes tienen que aprender o conocer que están vinculadas con la resolución de conflictos en estos métodos adecuados o apropiados de resolución de conflictos que estamos viendo o compartiendo. Ustedes tienen que conocer qué son los contratos inteligentes.
conocidos también como smart contracts. Son mecanismos que en la relación entre dos partes, dos empresas, dos personas, su primer cláusula se acciona automáticamente y evita la intervención del humano. Smart contract en inglés, contrato inteligente en español. Les voy a dar un ejemplo. Un granjero cultiva naranjas. Toma un seguro que si la temperatura ambiente llega a los 0 grados, se supone que va a perder sus cultivos y la compañía de seguro le tiene que pagar el siniestro. ¿Y cómo se hace? Se hace como en negociación, recurriendo a una fuente externa, a un tercero ajeno a las partes. Por ejemplo, un servicio de meteorología externo. Entonces, cuando la temperatura llega a los 0 grados, el servicio de meteorología informa al contrato inteligente que la temperatura alcanzó los 0 grados y automáticamente la compañía de seguro le tiene que pagar al tomador del seguro el siniestro. Esos mecanismos devienen en quizás algún tipo de conflicto y ese conflicto debe ser resuelto también de manera online, que puede ser, como ya les dije, sincrónica o asincrónica. Querido Douglas, un saludo grande para Brasil. Me alegro de que nos acompañes. ¿Cuáles son las otras palabras que ustedes tienen que conocer? Y les quiero contar que cada una de estas palabras que forman parte del glosario de un operador de conflictos del siglo XXI tiene todo un desarrollo, un conocimiento en sí mismo. Otra palabra que tienen que conocer y que tienen que saber utilizar es aquello que llamamos o se llama blockchain o cadena de bloques. Y el blockchain es aquel mecanismo que se utiliza, por ejemplo, para firmar digitalmente los acuerdos de mediación y para poder, obviamente no solamente de mediación, se va a utilizar también en no mucho tiempo en cualquier tipo de escritos jurídicos o comerciales. ¿Por qué? Porque un proceso de firma de blockchain es un proceso de firma descentralizado donde la red controla la protección y la invulnerabilidad del documento. Porque si uno de los nodos de la red trata de ser vulnerado, toda la red descubre que eso está pasando. Por eso se llama cadena de bloques, porque todos los bloques de la red están unidos entre sí y cuando alguno se desengancha, toda la red está advertida de un intento de ataque o de un intento de fraude. Otra palabra que tienen que conocer en el mundo de la mediación y la resolución de conflictos es también la que habla de algoritmos. ¿Y qué es el algoritmo? El algoritmo es un set de instrucciones que ordena, que le indica a una plataforma de inteligencia artificial, que básicamente es el tema que Joel me pidió que conversara con ustedes hoy, cómo debe actuar ante determinadas circunstancias. Desde nuestra red social, que se llama ODR Latinoamérica, estamos empeñados en poner a disposición de la comunidad de abogados y mediadores de América Latina la utilización de la inteligencia artificial para asistir a procesos de resolución de conflictos.
Entonces, para que esa inteligencia artificial, que hoy en día se llama inteligencia artificial estrecha, o sea que seguramente ustedes están en conocimiento de la existencia del ChatGPT, que es uno de los sistemas de inteligencia artificial que hay en uso en el mundo como de los más destacados. Hoy tenemos que hablar de ChatGPT de OpenAI, que es una de las compañías con el CEO Sam Altman a la cabeza, que está más avanzada en este sentido. Tienen que hablar de otras dos plataformas de inteligencia artificial que compite con ellos. Una se llama Gemini y otra se llama Copilot. Copilot viene de copiloto y el concepto de copiloto es que alguien te acompaña en tus actividades. Entonces, nosotros hoy en día en el campo del derecho y en el campo de la resolución de conflictos, de la mediación, de la negociación, del arbitraje, podemos utilizar la o las plataformas de inteligencia artificial para facilitar nuestro trabajo. Por ejemplo, para la confección de escritos, para la generación de documentos, para el análisis de documentos. Nosotros podemos cargar en un proceso de inteligencia artificial un archivo que contenga determinada información que es de nuestro interés y pedirle a la propia inteligencia artificial que nos dé el resumen de los 10 aspectos más importantes de ese documento que tenemos que analizar. O sea, que tiene que ver con la gestión de documentación, con la generación de documentos, en el caso de la mediación, para la generación de modelos de acuerdo. También puedo utilizar los sistemas de inteligencia artificial para poder facilitar a las partes en un proceso de mediación aquellas ideas que podrían coadyuvar a que ellas puedan alcanzar un acuerdo. Siempre cuando estamos hablando de utilizar inteligencia artificial, estamos hablando de que le tenemos que decir a los terceros que estamos trabajando ayudados por un sistema de inteligencia artificial. Y también le tenemos que pedir permiso para que nos digan si podemos utilizarlo o no. Porque sobre todo, un compromiso ético que tenemos que tener con la ciudadanía es ser muy claros en la información que mantenemos. Todos estos elementos que les fui contando, blockchain, contrato inteligente, algoritmos, cadena de bloques, todo eso hace a un paquete, a un grupo de software que está vinculado con algo que es muy importante, que se llama, en mediación a distancia, trazabilidad. Trazabilidad. El sistema tiene que ser confiable, tiene que ser seguro, y yo tengo que tener la posibilidad de recorrerlo desde que una persona ingresó a un proceso de mediación, donde hoy es posible hacerlo a través de un sistema de reconocimiento de rostro. O sea que eso que se llama face recognition hoy nos permite verificar la identidad de una persona que ingresa a un proceso de mediación online, a un proceso de mediación virtual, y vincular la firma por cadena de bloques o blockchain del acuerdo de mediación con la identificación de ese rostro a través de algo que se llama hash. Los hash es un conjunto de caracteres exclusivos para cada uno de estos procesos en una mezcla complicada de explicar, pero que el sistema lo hace automáticamente. Entonces, a partir del hash de la firma de un determinado documento, podemos recorrerlo hacia atrás hasta llegar a la verificación de la identidad
de la persona que ingresó y que luego produjo esa firma. Todos estos elementos son encriptados y alojados en la nube y solamente pueden acceder a ver los acuerdos aquellos que tengan los documentos originales del mismo, con otras características de protección y seguridad. Entonces, sobre todo cuando enfrentamos la utilización de herramientas de inteligencia artificial, que como les dije son muchas, pero básicamente hoy estamos hablando de ChatGPT de OpenAI, estamos hablando de Gemini de Google y estamos hablando de Copilot de Microsoft. Todas estas tienen distintas características. Y un elemento muy importante que tienen que tener en consideración cuando utilizan inteligencia artificial para vuestro trabajo es que hay una gran diferencia entre que sea veraz y que sea verosímil. O sea que la inteligencia artificial hoy todavía, cuando algo no lo sabe, lo inventa a partir de las preguntas que nosotros le hacemos. Porque vincularlo con un proceso de inteligencia artificial no es lo mismo que buscar una información en Google. Nosotros tenemos que desarrollar algo que se llama prompt. Lo voy a escribir aquí. Prompt. El prompt es la manera que nosotros le preguntamos a la inteligencia artificial cuando estamos en búsqueda de ayuda o en búsqueda de información. Y nosotros debemos devenir en expertos en prompt. ¿Por qué expertos en prompt? Porque no nos va a reemplazar a nosotros en nuestra tarea en un cierto tiempo la inteligencia artificial. La que nos va a reemplazar, el que nos va a reemplazar es un colega que sepa utilizar la inteligencia artificial, que son dos cosas distintas. No nos va a reemplazar la inteligencia artificial, pero quien esté capacitado y esté formado en el uso apropiado de la inteligencia artificial, por ejemplo, en el campo de la solución de conflictos, es aquel que o va a tener mejores posibilidades de trabajo o nos va a derrotar con la competencia porque se va a quedar con los clientes. Porque hoy en día, si uno tiene una práctica privada, puede personalizar un modelo de chat GPT y tener un asistente virtual que atienda a mis potenciales clientes las 24 horas, los 7 días, que permite que me deje datos o información cuando yo no estoy disponible. Pero esto lo tengo que hacer preparando un servicio de inteligencia artificial donde uno puede comenzar con un acceso gratuito. Hay muchas versiones en el caso del chat GPT convencional. Saludos, Graciela Fornerón Ríos. Gracias por acompañarnos. Este es un ejemplo interesante, el de Graciela. Si me permite, Joel, lo voy a tomar para algo que tiene que ver con la práctica de la vinculación en cuando nosotros tenemos relaciones online o relaciones virtuales. Si yo estuviera dando una charla en un salón presencial, se comprende, seguramente que alguien que ingrese más tarde no se hubiera detenido, no se hubiera puesto de pie y no se hubiera dirigido a los presentes. Porque en la ética de la presencialidad, nadie interrumpe una disertación para presentarse. Sin embargo, es muy común que en los eventos virtuales la gente pierda el sentido de lo que está pasando e interrumpe con un saludo que está fuera de lugar. No porque sea malo, sino porque no tiene nada que ver con lo que se está desarrollando en la conferencia.
Esto tiene que ver con lo que es la ética de la gestión de actividades virtuales. Y o por ejemplo, pasa muchas veces, de repente alguien llega en la mitad de una conferencia, da su nombre y su documento para que le tomen el presente. Esas cosas debemos aprender a gestionarlas de una manera distinta. Cuando se organiza un evento, o como dice Braulio, saludos. Entonces, el evento, la conversación, se va desorganizando. A ver, vamos a hacer una cosa. Yo abro un break ahora y todos los que no saludaron, saludan. ¿Qué les parece? Yo los saludo. Y todos los que quieren saludar, saludan. Una vez que todos los que quieren saludar, saludan, continuamos con una conversación que tiene un eje. Gente, los que quieran saludar, tienen 2 minutitos. Saluden. Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto. Buenas Voy a tardes, saludar al ¿cómo estás, principio. profe? Hola, buenas tardes. Marta Buenas tardes, Sáenz doctor, saluda. ¿cómo Buenas está? Buenas tardes. tardes. Todo lo que Saludos no desde Buenas Costa tardes, Rica. buenas tardes, buenas Ahora, tardes. fíjense, yo lo que diría, hola Walter, ¿cómo estás? Aprovecha para saludar. Lo que quiero decir es esto, les Buen pido que día, me... profesor Walter, ¿cómo estás? Te estoy saludando de Ciudad del Este. Yo lo que quiero que comprendan, gracias Juana, esto es muy importante que lo aprendan, que lo comprendan y cuando ustedes en la evolución de vuestro trabajo sean disertantes, comprendan que un evento tiene que ser organizado con un tempo. Hay un tempo para el presentismo. Hay un tempo para saludar o decir de dónde nos estamos conectando, que no tiene que ver con cualquier momento. Tiene que ver con el momento que no molesto al resto de los participantes. Insisto, si cualquiera de ustedes llega 10 minutos tarde a una conferencia que se está desarrollando, ninguno levantaría la mano para interrumpir al disertante para dar el presente. ¿Por qué hacemos eso en los entornos virtuales? Porque es un entorno de segundo nivel, porque es un entorno de segunda calidad, porque no merecemos el mismo respeto cuando estamos presenciales que como estamos virtuales. ¿Qué opinan? Escríbanme, no me hablen porque vieron lo que pasó, todos hablaron al mismo tiempo y nadie se entendió. Que ese es otro tema. ¿Qué opinan ustedes de que en cualquier momento, como tengo el chat a mano, escribo algo? A ver, los leo. Bueno, muy bien. Es no interrumpir al disertante presencial. ¿Y por qué se puede interrumpir al disertante virtual? Sí, no es tanto la falta de respeto, es que la conducta, o sea, dice Naciones Unidas en sus resoluciones vinculadas con el comercio electrónico que existen determinados mecanismos y uno sobre todo que es la buena fe en las relaciones comerciales tiene que ser la misma en los espacios virtuales que en lo presencial. Y no estoy hablando de respeto, estoy hablando del aprendizaje que todos tenemos que hacer en desenvolvernos en un entorno virtual. Y desenvolvernos en un entorno virtual implica mantener los mismos mecanismos de comunicación que mantenemos si vamos presencialmente a un evento. ¿Por qué?
Porque no solamente pasa eso, después pasa que se empiezan a saludar entre los participantes. Muy bien, yo por ejemplo, Gilda, dije que en cualquier momento de la presentación me podían hacer una pregunta. Preguntas no me hicieron. Lo que hicieron fue cada uno hacer lo que pensaba que necesitaba hacer en ese momento. Entonces, lo que tenemos que hacer es comprender cómo funcionan los eventos virtuales. Comprender que debemos tener una gestión cuidadosa. Entonces yo, por ejemplo, escribo, quisiera hacer una pregunta. Y el disertante, el expositor, el profesor dice, ¿cuál es la pregunta? O quisiera hacer la siguiente pregunta. Entonces yo la leo y digo, este es el momento que la responda, o más adelante en el transcurso de la disertación será respondida. Entonces ustedes pueden expresar sus deseos, sus necesidades que quieren saber, y el disertante puede organizar la charla. Yo puedo hablar de cualquier cosa, no estoy leyendo, no tengo ningún papel, nada. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el juego. Yo les pregunto, ¿todos ustedes saben qué es ODR, que lo dije al principio de la clase? ¿Qué quiere decir? ¿Me pueden contestar? Resolución de disputas en línea. Muy bien, Ana, que estuviste desde el principio. Entonces, a partir de aquí, esperamos que todos sepan que ODR, o Online Dispute Resolution, es el término en inglés de utilizar la tecnología para resolver conflictos. A partir de eso, y sumarizando, les di una cantidad de palabras que tienen que aprender sí o sí. ¿Saben por qué? Porque si no las aprenden los competidores, en unos años se los van a comer. Entonces hablé de los procesos vinculados con la cadena de bloques, el blockchain, con los contratos inteligentes, el smart contract, con los algoritmos, con el set de preguntas. Y hablando de los algoritmos, les quiero contar que los algoritmos, que son un set de instrucciones que le damos a la inteligencia artificial para que nos ayude en nuestro trabajo, se trabaja con algo que se llama la máquina moral. La máquina moral, o en inglés es la moral machine, es aquello que determina si las decisiones que está tomando la inteligencia artificial ante un hecho crítico son moralmente correctas. Por ejemplo, si un autoconducido, de estos que ustedes conocerán como Tesla, va por una carretera y están cruzando un niño y un anciano. Ahora les pregunto, la instrucción última de la no opción al auto de la inteligencia artificial frente a esta situación, ¿cuál debería ser? ¿Arrollar al anciano o arrollar al niño? Me escriben, por favor, por el canal de chat, ¿qué opinan? ¿Al niño o al anciano? Frenar no puede, Gloria. Tiene que tomar una decisión en una situación crítica última. Se rompieron los frenos del sistema conducido por inteligencia artificial. Arrolla al anciano, dice Martín. ¿Qué más? Desviar, no puede desviar. La opción es dilemática. O arroyo al anciano o arroyo al niño. No hay una tercera posibilidad. Al anciano, dice Brad, difícil decidir. Bien, esto es, al niño, dice Rodney. Me paro aquí. ¿Por qué Rodney es el niño? Rodney Gómez. ¿Por qué al niño?
Bueno, esto es muy interesante. Ustedes tienen que pensar que cuando utilizan un sistema de inteligencia artificial, tienen que saber cuál es la ideología de la persona que lo escribió. ¿Qué quiere decir con esto? Que si alguien en Oriente, con los valores de Oriente y del lejano Oriente, escribe esos algoritmos para que la inteligencia artificial tome una decisión, va a decirle que arrolle al niño porque en determinadas culturas se preserva la sabiduría y el conocimiento. Si eso mismo pasara aquí, en nuestra América occidental, la decisión, como la mayoría de ustedes ponen, es arrollar al anciano porque lo que se preserva es al niño. Por eso, un elemento muy importante cuando uno decide la utilización de un sistema de inteligencia artificial es poder auditar, poder conocer la plataforma de la que estamos trabajando, cuál es la ideología, cuál es la moral de la supuesta inteligencia artificial que vamos a utilizar para un proceso de mediación. Una vez que conocemos cuál es la moral de esa inteligencia artificial, podemos saber a qué nos estamos enfrentando. Acá Walter me dice, es parte del dilema ético que solo se puede ver desde lo humano. Exacto, Walter, desde lo humano tenemos que auditar cuáles son las decisiones extremas que alguien que escribió los algoritmos de un sistema de inteligencia artificial dijo que en un caso extremo vas por una autopista, esto es como un ejemplo, tenés que arrollar a alguien, ¿a quién arrollarías? La indicación de cuál es la decisión final nos va a ayudar a comprender cómo fue construida esa decisión. Muy interesante lo que dice Gilda, si eso cae en el campo penal. Bueno, hay muchos temas abiertos para discutir. Ahora, hay situaciones penales, si yo no tengo opción. Muy bien, penalmente sale más barato arrollar al anciano. Bueno, todas estas situaciones son parte de lo que estamos estudiando en este momento como sistemas de inteligencia artificial. Por eso existe este mecanismo llamado la máquina moral, donde la máquina moral es lo que nos ayuda a evaluar todas estas situaciones. Y bueno, Walter, lo que tú dices, el niño tiene un futuro pudiendo ser alguien importante, sin embargo el anciano ya vive la vida, insisto en lo que dije antes. Hay civilizaciones como las orientales que prefieren proteger la sabiduría y civilizaciones como las occidentales que prefieren proteger la niñez. Por eso ustedes, mediadores, ustedes, abogados, cuando se enfrenten a estos sistemas, tienen que conocer cómo se supone que piensan. Les quiero decir algunas cosas que son importantes. Hoy en día, a la altura que estamos utilizando la inteligencia artificial no piensa. Hoy es lo que se llama inteligencia artificial estrecha. Lo que hace la inteligencia artificial, si uno le pregunta sobre un caso de mediación, es darse vuelta, como estoy haciendo yo en este momento, y mira sobre toda la información que tiene y la compara en milisegundos con el prompt, como les dije antes, con la pregunta que le estamos haciendo y nos propone una respuesta. ¿Es perfecta esa respuesta? No. ¿Es razonable? Sí. Para poder utilizar sistemas de inteligencia artificial,
solo lo podemos utilizar aquellos que conocemos del caso que les estamos preguntando. Yo entiendo todas las posiciones. A ver, no maten al mensajero. Yo lo que les cuento es los elementos que ustedes tienen que tener en cuenta. Correcto, la inteligencia artificial no piensa. Muy bien, Gilda. La inteligencia artificial toma decisiones en función de lo que sabe. Toma decisiones en función de lo que sabe. Nos estamos moviendo desde la inteligencia artificial narrow o estrecha hacia la inteligencia artificial generativa. En no mucho tiempo vamos a estar enfrentándonos a sistemas de inteligencia artificial generativa que va a pensar. ¿Y por qué va a pensar? Porque va a pensar como consecuencia de lo que nosotros lo hemos ido alimentando o entrenando durante todo este tiempo. ¿Se entiende? Estamos yendo de un estadio de inteligencia artificial estrecha a un estadio de inteligencia artificial generativa. Y esperemos que falte mucho para que lleguemos a un estadio donde la inteligencia artificial se entrene a sí misma y no necesite de los humanos, como en la famosa película Terminator. Pero estamos en el momento en que, por ejemplo, en la Argentina existe un sistema de inteligencia artificial jurídico que se llama Prometea y eso permite dictar una resolución sobre un caso en particular en segundos, a partir de los antecedentes de casos iguales. Obviamente, como no está permitido que una sentencia la firme una máquina, eso no está en funcionamiento nada más que como un borrador. Y también están prohibidos en muchos lugares del mundo los sistemas que ayudan a alguien a identificar de qué manera falla un juzgado. Porque es bastante sencillo. Si yo tengo un análisis completo de determinados casos y cómo falla, cómo dicta sentencia un juez en función de la historia de todos los casos que tuvo, seguramente puedo predecir cómo va a fallar en un determinado caso. Sí, yo, Gilda, Elber, lo que no... Eso, Juana, esta es la síntesis. Estamos pasando de la inteligencia artificial estrecha a la inteligencia artificial generativa, donde ya va a haber alcanzado un grado de entrenamiento superior. Pero fíjense que en esta pequeña reunión que tenemos, quizás no nos podemos poner de acuerdo qué es lo que está mejor, si arrollar al anciano o arrollar al niño. Y frente a las preguntas que son las opciones dilemáticas, entendemos que nos surgen muchas dudas. Entonces, todo este proceso que nosotros estamos viviendo, siendo contemporáneos de estos cambios tecnológicos tan importantes, nos obligan a desaprender lo que hemos aprendido hasta ahora e incorporar nuevos conocimientos. ¿Por qué? Porque la vida profesional como la conocimos hasta ahora no va a seguir de la misma manera. Porque la vida profesional va a estar completamente atravesada por el uso de la tecnología. Y los clientes de ustedes, en la medida que sean jóvenes o sean nativos digitales, van a requerir servicios que sean los que reclama un nativo digital, que es no trasladarse a un lugar para una audiencia, para una reunión, para un encuentro, sino hacerlo de manera telemática. Porque por eso también nosotros aquí en Argentina la semana pasada se lanzó un proyecto de inteligencia artificial
aplicada a los proyectos judiciales, un plan piloto que va a durar 4 meses, donde se va a recoger toda la información necesaria para hacer un cambio en las estructuras y los procesos, para que la inteligencia artificial pueda ayudar a la humanidad en ser más rápida, más eficiente y más efectiva. Y para que los procesos judiciales sean mucho más cortos. Y hacia eso vamos. Vamos a que la inteligencia artificial está derramando todas las actividades cotidianas. Nosotros en nuestra red empezamos el año pasado enseñando inteligencia artificial para abogados y mediadores. Hicimos un nivel 1, después hicimos un nivel avanzado. Ahora ya estamos trabajando en negociación y mediación asistida por la inteligencia artificial. Y estamos trabajando con otro aspecto muy importante, que es uso de la inteligencia artificial para el perfil digital de mediadores y abogados. Es decir, hoy en día se consiguen clientes, se consigue trabajo a partir de tener una importante reputación digital en las redes. Es muy importante que todos nosotros cuidemos como si fuese una plantita pequeña nuestra reputación digital y la reguemos permanentemente. ¿Por qué? Porque cada vez más, por ejemplo, si alguien va a pedir un trabajo, le piden que muestre sus redes sociales para ver qué comportamiento tiene. Entonces hoy también se trabaja mucho separando el cumpleaños de mi sobrina de ayer a la noche de la conferencia que doy a la tarde, porque a nadie le interesa el cumpleaños de mi sobrina ayer a la noche. Sí les interesa seguramente a las personas que me pueden dar trabajo o pagarme honorarios mi conferencia de hoy a la tarde. No lo digo por esta conferencia, que no cobro ningún honorario, lo digo como un ejemplo. Acá Armando me dice algo, tiene un riesgo, no es confiable para obtener datos veraces. Es, Arnaldo, lo que acabo de decir, que uno puede apoyarse en la inteligencia artificial para tomar determinada información y uno tiene que tener la capacidad de discernir cuál de los datos que nos da no son veraces. De todos modos, alrededor del 90% de la información que me da es correcta y es veraz. Solo un 10% es verosímil. Por lo tanto, ustedes tienen que tener las capacidades para determinar dentro de ese texto en conjunto cuál es el 10% que no es correcto. Bueno, no sé si está Joel por ahí. Me habías pedido 45 minutos, pero ya vamos por 55. Así mismo, mi querido maestro. Antes que nada, como me habías mencionado anteriormente, tenés una clase también en la universidad donde estás impartiendo el tema de mediación. En representación del rectorado de la UTCD, que es la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo, y la coordinación académica de la UTCD, te agradecemos por este espacio. Gracias por la sapiencia la cual nos estás brindando hoy. Y también en representación de todos los cursantes del diplomado de mediación, muchas gracias, muchas gracias. Y estamos atentos para cualquier curso que usted pueda ser el conferencista. Estaremos atentos para conocer más lo que es la mediación. Mi querido amigo y mis queridos amigos y amigas, les dejo una frase. Agradezco mucho el diploma. Les dejo una frase que quédense en la cabeza. No nos va a reemplazar la inteligencia artificial. Nos va a reemplazar un colega que sepa usar la inteligencia artificial. Con ese norte, y le voy a dar la palabra a Walter. A ver, Walter, desde Ecuador, que levantó la mano, no sé si le pueden dar la palabra. Walter Fernández, te escuchamos. Walter.
Tu Bueno. micrófono está cerrado, Walter. Lo dejamos a Walter, no les quiero robar tiempo. Gracias, Buenas tardes, Raúl. mi querido maestro. Gracias a todos. Dios los bendiga y que tengan una buena, excelente vida y quizás deseo que en algún momento nos podamos volver a ver. Chao. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Espero que hayan disfrutado la conferencia. Buenas tardes. Que les haya Buenas sido tardes, Buenas gracias. tardes, gracias. Buenas Gracias. tardes, muchas gracias. Muchas gracias.